El destino de las naciones. ¿Qué representan algunas naciones? En el pasado, el genio de Alemania con frecuencia ha sido expresado en la línea de su alma de cuarto rayo, y mediante su poder, Alemania ha dado mucho de música y filosofía al género humano. Esa alma nos está expresando actualmente. Una personalidad rampante ha expresado el más grande mal. Pero a medida que el tiempo pase y Alemania aprenda las lecciones que debe aprender, el patrón del alma será plasmado nuevamente en la conciencia alemana. Alemania debe ser ayudada a obtener de nuevo la visión de este ideal. Si el ideal de justicia de Inglaterra, el cual es el patrón del rayo de su personalidad, puede ser transformado por su rayo del alma, rayo de amor, en justo e inteligente servicio mundial, entonces ella dará al mundo el patrón de ese verdadero gobierno que es el genio de la cualidad del alma de los británicos. Si el idealismo de los Estados Unidos de América puede ser iluminado por la ley del amor y no por la autoexpresión de la personalidad, entonces el patrón que subyace a la estructura de los estados quizás se vea en líneas de luz y buscaremos la futura luz racial en lugar de las numerosas líneas nacionales separativas. En Estados Unidos, el que controla actualmente es el rayo de la personalidad. Un detenido estudio de lo que representa cada nación será muy revelador y surgirá el patrón de ellas, un patrón de egoísmo de la personalidad o un patrón de metas del alma. Italia tiene un alma de sexto rayo, y de ahí su devoción a su pasado y a la antigua gloria que fue Roma, pues esto está íntimamente ligado al aspecto memoria del alma y al concepto de la restauración del Imperio Romano. Pero como es el rayo del alma el que está en esta corriente de influencia de rayo, es interesante observar que Italia lleva adelante sus planes con muy poco odio y con el mínimo de persecución y de resentimiento. Aboga constantemente por la paz, sin importar lo que la gente pueda creer, bajo la influencia de la propaganda nacional y las teorías de los periódicos. Su lema, expresado esotéricamente, es, como saben, «Yo abro los senderos». Esto finalmente será verdad en sentido espiritual, además de literal. Roma fue la gran constructora de caminos y la gran hacedora de caminos de Europa en el pasado muy lejano. Hoy la raza británica, quienes son en su mayor parte romanos reencarnados, y de ahí el sentimiento amistoso que básicamente existe entre los dos países a pesar de la apariencia externa, es la original hacedora de ferrocarriles. Todo esto sobre el lado material. Sobre el lado espiritual, como les dije en un libro anterior, todo el campo de la religión será reinspirado y reorientado desde Roma, porque el Maestro Jesús nuevamente se apoderará de la Iglesia cristiana en un esfuerzo por reespiritualizarla y reorganizarla. Desde el trono del Papa de Roma, el Maestro Jesús intentará llevar esa gran rama de las creencias religiosas del mundo nuevamente a una posición de poder espiritual y lejos de su actual poder político autoritario y temporario. Estados Unidos de América tiene el sexto rayo como rayo de la personalidad, y de ahí muchas de sus dificultades de personalidad. De ahí también su fuerte vida de deseo, impeliéndola a la expresión sexual
y a la materialidad, pero a una materialidad que es muy distinta de la del francés, pues el ciudadano de los Estados Unidos valora el dinero solo por los efectos que puede aportar a su vida y por lo que hace posible. De ahí también la rápida respuesta del continente americano a cada forma de idealismo, a la necesidad de otros, aun de sus enemigos, a la compasión por todos los que sufren y a un pronunciado progreso hacia un humanitarianismo bien definido. A esto pueden denominarlo ideal democrático, pero en verdad es algo que deriva de la democracia y que finalmente la reemplaza, el ideal del gobierno espiritual, un gobierno ejercido por los más elevados y los más espirituales que se encuentran en el país. De ahí también su irrealizado lema esotérico: yo ilumino el camino. Todas las diversas formas de gobierno prevalentes hoy en el mundo continuarán después de hacer su gran experimento y su resultante contribución por el camino de regencia iluminada por las mentes iluminadas de la época. Este desarrollo es seguro e inevitable, y los indicios de este acontecimiento pueden ser vistos hoy por quienes tienen ojos para ver y una visión interna desarrollada. Rusia es peculiarmente interesante en este momento desde el ángulo de la humanidad, porque está bajo la influencia de ambos rayos. Su rayo egoico es el séptimo y su rayo de la personalidad es el sexto. De ahí el tremendo conflicto que está teniendo lugar entre la fanática crueldad de sexto rayo, de su régimen de sexto rayo, y la inofensividad espiritual, que es el principio básico de su ideología nacional. De ahí también la materialidad de varios importantes sectores de su pueblo y el esencial fraternalismo impuesto por el idealismo y la mítica aspiración del genio ruso, expresado a través de su pueblo como un todo. De ahí también la exactitud de su lema espiritual, hasta ahora no conciencializado por ellos, pero que se está elaborando a sí mismo perceptiblemente para quienes podemos ver en el lado interno de la vida. Ese lema es: yo conecto dos caminos. Su tarea, que se desarrollará a medida que lleguen a la comprensión más verdadera, es la vinculación del Oriente y del Occidente, y también de los mundos de deseo y de aspiración espiritual, del fanatismo que produce crueldad y la comprensión que produce amor, de un desarrollado materialismo y una perfeccionada santidad, del egoísmo de un régimen materialista y el altruismo de un pueblo orientado mística y espiritualmente. Y todo esto de una manera muy pronunciada y peculiar. Detrás de las cerradas fronteras de ese misterioso y magnífico país, se está desarrollando un conflicto grande y espiritual, y el raro espíritu místico y la orientación verdaderamente religiosa del pueblo es la eterna garantía de que finalmente surgirá una verdadera y viviente religión y cultura. De Rusia, un símbolo de la Arjuna mundial en un sentido muy especial, emergerá esa nueva y mágica religión de la que les hablé con tanta frecuencia. Será el producto del grande e inminente acercamiento que tendrá lugar entre la humanidad y la jerarquía. Desde estos dos centros de fuerza espiritual, donde la luz que siempre brilla en y desde el oriente irradiará al occidente, el mundo entero será inundado con la radiancia del sol de rectitud. Aquí no me estoy refiriendo, en conexión con Rusia, a la imposición de ideología política alguna,
sino a la aparición de una religión grande y espiritual que justificará la crucifixión de una gran nación y que se demostrará a sí misma y estará enfocada en una luz grande y espiritual, que será mantenida en alto por un vital exponente de verdadera religión ruso. Ese hombre, a quien tantos rusos han estado esperando, y que será la justificación de una profecía muy antigua. Extraído de El destino de las naciones, Alice Ann Bailey.